Pensé que mi mejor amigo solo era raro, hasta que me di cuenta de que disfrutaba matar. Todo empezó hace un par de años cuando entramos juntos a la secundaria. Éramos los dos más callados del grupo, los que se sentaban al fondo. A mí me gustaban las películas de terror, los videojuegos sangrientos, las historias de creepypastas. A él también. No quiero decir su nombre real, así que le diré Damián. No sé por qué, pero me caía bien. Me daba curiosidad, y él parecía entenderme más que nadie. Pasábamos los recreos hablando de cosas que a los demás les parecían raras. Accidentes, crímenes sin resolver, videos censurados. Nos reíamos del miedo de los demás. Pero con él era distinto. Miraba esas cosas por curiosidad, por morbo adolescente, como quien se asusta por gusto. Él las miraba con verdadero interés. Recuerdo una vez que alguien nos pasó un video de un tipo al que lo habían descuartizado y Damián empezó a decir que no era complicado. Sentí un poco de miedo esa vez. Fui por primera vez a su casa a mitad de ese año. Vivía en un barrio viejo, de esos con casas pegadas y muros descascarados. Su mamá era enfermera, siempre estaba trabajando. El padre, según me contó, se había ido cuando él tenía 8 años. Su cuarto estaba en el fondo, oscuro, con las cortinas cerradas y un olor raro a humedad. Tenía una repisa con figuras de lobos, calaveras y frascos con cosas adentro que no supe qué eran. Arriba del escritorio, cuadros con fotos. Al principio pensé que eran familiares, pero cuando me acerqué vi que eran animales. Perros, gatos, un conejo, incluso un loro. Algunos en brazos de Damián, otros posando en patios o sobre una cama. Lo raro era que todas las fotos tenían una fecha escrita abajo como con marcador plateado. Y ninguna pasaba de los 2 años. ¿Tienes un montón de mascotas?, le dije. Sí, tenía. Esa pausa incomodó. ¿Qué pasó?, pregunté. Nada, se fueron muriendo, dijo, sonriendo. ¿Todos? Sí, algunos se enfermaron. Es normal. Me reí incómodo, pero algo no me cerró. Eran demasiados. 10, 12 animales, todos muertos o desaparecidos. A los meses empezamos a vernos más seguido. Nos juntábamos a jugar videojuegos o ver cosas en internet. Él era el que traía los videos más turbios, los que había que buscar en foros escondidos, accidentes, ejecuciones y demás. Yo los veía por curiosidad, aunque empezó a generarme desinterés. Él los veía tranquilo. A veces se reía. No una risa fuerte, sino una especie de respiración entrecortada como si estuviera disfrutando algo que los demás no. Recuerdo una noche en la que estábamos viendo un video viejo de esos de secuestros donde le cortan la cabeza a un tipo. Yo cerré la pestaña. Damián me miró y dijo, ¿por qué lo sacas? Porque da asco. No da asco, da curiosidad. ¿De qué? ¿De qué se siente hacer eso? Me quedé callado. Pensé que hablaba en chiste, pero no lo decía con tono de broma. Pasaron los meses y cuanto más lo conocía, más raro se ponía todo. Una vez, yendo al colegio, vimos un gato atropellado. Yo miré para otro lado. Él se agachó, lo tocó con un palo y dijo, «Está tibio todavía». Después lo pateó al costado y seguimos caminando, como si nada. Cuando empezaron los exámenes, Damián me dijo algo que me dejó helado. Estábamos caminando al mediodía después de clase y me dijo, «En vacaciones podríamos hacer algo divertido». ¿Qué cosa? No sé, probar con animales. Yo me reí, pero él seguía serio. ¿De verdad? Hay varios perros callejeros cerca del arroyo. Nadie pasa por ahí. Podríamos agarrarlos, ver cómo reaccionan, ver cómo se ven por dentro. Esa última frase me dio náuseas. Ver cómo se ven por dentro. Como si hablara de abrir una caja, no de un ser vivo. «Estás enfermo», le dije, medio en broma, medio en serio. Él sonrió. «No te hagas el santo. ¿También te gustan esas cosas?» Me quedé callado. No sabía si responderle o huirme. Terminé diciendo que sí, por miedo. Y ese fue mi error. Desde entonces, cada vez que salíamos, él hacía ese juego de decir cómo mataría a los animales que veía. Si pasaba un perro, decía, «a ese con una piedra». Si un gato cruzaba la calle,
a ese con agua hirviendo. Yo solo asentía, fingiendo que me daba gracia. Por dentro me dolía el estómago. A veces me preguntaba si lo diría en serio, pero cuando vi cómo miraba a los animales, lo entendí. No era broma, era deseo. Una tarde en el colegio, una profesora nos mandó a hacer un trabajo sobre ética y violencia. Damián se ofreció a hacerlo conmigo. Cuando nos juntamos, me mostró un cuaderno. Tenía anotaciones raras, palabras sueltas, nombres de perros, fechas, incluso ubicaciones. Eran como registros. ¿Qué es esto?, pregunté. Nada, ideas, dijo, pero alcancé a leer una línea. Calle 8, perro negro, vuelve siempre al mismo lugar. Ese perro existía. Era de la esquina del colegio. Todos lo conocían. Siempre movía la cola a los estudiantes. Empecé a evitarlo, a inventar excusas, pero él me buscaba igual. Me mandaba mensajes diciendo que ya tenía sogas, cuchillos, incluso un balde grande. Yo lo ignoraba, hasta que una tarde me llamó. No atendí. Me mandó un audio. Todavía lo tengo. Decía: ya encontré uno. Mañana te paso a buscar. No dormí esa noche. Pensé que había entendido que yo no quería seguirle el juego, hasta que mi mamá me contó que encontraron restos de perros en el arroyo. No dijo mucho más, solo que alguien había encontrado bolsas con huesos y partes de animales. No hubo investigación. Nadie se interesó. El último día de clase yo estaba decidido a no verlo más. Cuando me vio, vino directo a mí. Me abrazó. ¿Por qué no me contestabas?, preguntó. Estuve ocupado. Mentira. ¿Te asustaste? No, para nada. Sí, dijo, sonriendo. Pero no te preocupes. Ya lo hice sin ti. ¿Qué hiciste? Nada. Practiqué. ¿Con qué? Con el del colegio, el negro. Me quedé mudo. No podía ser. ¿Estás mintiendo? Si quieres te muestro. Supe que hablaba en serio. Trataba de evitar el tema cuando hablaba con él. Ya no quería ver más ese tipo de videos o fotos. Intentaba olvidarlo. Después de ese día, lo bloqueé en todos lados. Borré los mensajes, los audios, todo. Tenía miedo. Hasta que un día, al volver a casa, encontré una caja en la puerta. Era de cartón, cerrada con cinta. No tenía nombre, solo una palabra escrita en marcador negro. Cumplí. El corazón me empezó a latir fuerte. La abrí. Era la cabeza del perro, junto con el collar y una nota. Te tocaba a ti. No dormí esa noche, ni la siguiente. Si iba la policía, se iban a reír. Éramos menores. Esa caja la tiré, pero el olor a hierro, a sangre seca, quedó en mis manos durante horas. Cada vez que me miro al espejo, pienso en lo que habría pasado si le hubiera seguido el juego, si no lo hubiera bloqueado. Hace una semana lo vi de nuevo. Iba caminando con una mochila al hombro. Pasó frente a mí sin mirarme, pero cuando me crucé con él, me susurró algo al pasar. Esta vez va a ser distinto. No sé qué quiso decir. Sé que él es un peligro. Hay señales que ignoramos hasta que es demasiado tarde. ¿Llegaste a conocer a alguien así? Escríbelo en los comentarios. Esto fue Veritas Oscura.